Hola, hola chicas, bienvenidas al canal. El día de hoy vamos a tejer este lindo osito y vamos a empezar por los materiales. Voy a utilizar este hilo 100% algodón, ok, es de 2 milímetros de la marca Revés Derecho. También voy a utilizar en color marroncito, este es el quesito, así le decimos en Perú, es de la marca Norelli. Este es 100% algodón igual que este, ok, y lo vamos a utilizar solamente un poquito para los detalles de la carita. También voy a utilizar blanco para la corbatita. Puedes utilizar el color que tú quieras. Voy a usar un crochet de 2.20 milímetros, ok, tijeras, aguja lanera y un par de alfileres para sostener cuando vayamos a coser. También un poquito de relleno sintético. Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar por las piernitas haciendo un anillo mágico de 8 puntos bajos. De esta pieza vamos a hacer dos, exactamente igual, ¿sí? Vamos a cerrar el anillo y para la vuelta 2 hasta la vuelta 4, es decir, 3 vueltas, vamos a hacer punto sobre punto, ¿ok? Sin aumentos ni disminuciones. Realizamos punto sobre punto y en la primera piernita vamos a cortar la hebra. En la segunda vamos a dejarla así para poder continuar con el tejido. Y aquí ya hice la otra piernita, corté y dejé hebra cortita nada más. Y ahora sí, con la otra piernita vamos a levantar 2 cadenas. 1, 2 y vamos a unir o vamos a conectar con un punto bajo con la otra piernita, ¿sí? De esta manera. Ahí hacemos el primer punto bajo y en esta piernita vamos a tejer 8 puntos bajos. Voy a colocar mi marcador para saber dónde empieza y termina mis vueltas. Ahora sí, vamos a tejer en esta piernita los 8 puntos bajos para continuar tejiendo en las cadenas. Ahí, como pueden ver, ahí podemos tejer una y en la siguiente cadena vamos a tejer el siguiente punto bajo. Ahí vamos a tejer el siguiente punto bajo. ¿Ven? Ahora pasamos a la siguiente piernita. Aquí está ocupado, entonces vamos a tejer en el siguiente. Haremos 8 puntos bajos de igual manera en esta piernita. Seguimos tejiendo en las 2 cadenitas que nos faltan y ahora vamos a hacer de la vuelta 6 hasta la vuelta 8 vamos a hacer solo punto bajo. Acá tendremos 20 puntos.
Entonces tejeremos punto sobre punto durante 3 vueltas. No olvides colocar siempre tu marcador para que no te vayas a perder en las vueltas, ¿sí? Ahora sí, continuamos tejiendo punto sobre punto durante 3 vueltas y nos vemos cuando hayamos terminado. Listo, ya estarían las 3 vueltas de altura. Así te tiene que quedar. Ahora vamos a empezar a rellenar un poquito las patitas. Rellenamos ahí de a poquito, ok, y vamos a continuar con la vuelta 9. Vamos a hacer 3 puntos bajos y en los 2 siguientes vamos a cerrarlo con un solo punto, es decir, vamos a hacer una disminución. Voy a colocar aquí mi marcador y la disminución la haremos tomando solamente las hebras externas de los 2 siguientes puntos, ¿sí? Así, tomamos las 2 hebras externas, sacamos la lazada y cerramos en un solo punto. De esta manera tenemos la disminución. Ahora vamos a continuar con 8 puntos bajos. Y ahora vamos a hacer nuevamente la disminución, ¿sí? Disminución para terminar con 5 puntos bajos. En esta vuelta nos deben de salir 18 puntos bajos. Así más o menos debe verse. Ahora para la vuelta 10 vamos a hacer punto sobre punto. No haremos ni aumentos, tampoco disminuciones, solamente punto sobre punto. Debemos hacer 18 puntos bajos. Para la vuelta 11 vamos a empezar con un punto bajo y una disminución. Tomamos las 2 hebritas externas de esta manera, sacamos la lazada y cerramos. Esto lo vamos a repetir 6 veces. Punto, disminución. De esta manera, nuevamente punto y nuevamente disminución. Y para esta vuelta nos deben de salir 12 puntos bajos. ¿Okay? Ahora para la vuelta 12 vamos a hacer 2 puntos y disminución por 3 veces. Ahí tenemos la disminución. Ahí me sale un poquito del recuadro, pero nuevamente volvemos. 2 puntos y una disminución. ¿Sí? Nos deben de salir 9 puntos bajos. Ahora, después vamos a empezar a rellenar otra vez. ¿Sí? Tenemos que ir rellenando mediante vamos avanzando el trabajo.
Así se debe ir viendo de esta manera. ¿Ven? Ahora vamos a empezar con la cabecita. Vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento por 3 veces. En esta vuelta nos tienen que salir 12 puntos bajos. Ahora para la vuelta 14 haremos 12 aumentos. En cada punto vamos a hacer 2 puntos bajos juntos para realizar nuestros aumentos. En el mismo punto haremos 2 puntos bajos. De esta manera haremos un aumento. Vamos a repetirlo por 12 veces. Ahora haremos vueltas de altura, ¿ok? Desde la vuelta 15 hasta la vuelta 18 haremos punto sobre punto. Es decir, vamos a tejer 4 filas sin aumentos ni disminuciones para crear la altura de la cabecita. Debemos tejer 24 puntos bajos en cada vuelta. Listas las 4 vueltas, vamos a empezar con las disminuciones. Para la vuelta 19 haremos 2 puntos bajos y una disminución y lo vamos a repetir por 6 veces y nos deben de salir 18 puntos bajos. Para la vuelta 20 haremos un punto bajo seguido de una disminución y lo vamos a repetir también por 6 veces. Nos deben de salir 12 puntos bajos. Ahora sí, rellenamos la cabecita antes de terminar de cerrar. Para la vuelta 21 vamos a hacer 6 disminuciones para terminar de cerrar completamente la cabecita. Vamos a dejar una hebra un poquito larga para luego cerrar el agujerito que nos quedó arriba, ¿sí? Ahora vamos a empezar a tejer las demás piezas. Vamos a tejer los bracitos y para eso vamos a realizar un anillo mágico de 6 puntos bajos. Listo el anillo, vamos a cerrarlo y vamos a continuar con las siguientes vueltas. Vamos a hacer 4 vueltas de solo puntos bajos. Ok, vamos a tejer punto en cada punto durante toda la vuelta. Haremos 4 vueltas de 6 puntos bajos. Y de esta pieza vamos a hacer 2, ¿sí?
Bien, ya terminé de hacer el bracito. Ahora voy a dejar hebra un poquito larga para luego coserlo al cuerpo. ¿Sí? Voy a cortar. Vamos a continuar con las orejitas de nuestro oso. Para ello vamos a hacer un anillo mágico. ¿Sí? Vamos a hacer las orejitas. Y vamos a realizar un anillo mágico de 5 puntos bajos. Y hacemos nuestro anillo y tejemos 5 puntos bajos dentro de él. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. Ahora cerramos nuestro anillo y continuamos con la vuelta 2. Para ello haremos aumento en cada punto, es decir, vamos a tejer 2 puntos bajos en cada espacio que tenemos. De esta manera hacemos uno y ahí mismo realizo el otro punto bajo. De esta manera tengo un aumento. En el siguiente vamos a repetir lo mismo. 1 y 2. Hasta aquí ya tengo 4 puntos. En el siguiente nuevamente 1, 2. Tenemos 6 puntos. Aquí tenemos 8 puntos. Y finalizamos el último espacio. Y ahora sí tenemos 10 puntos bajos. ¿Ven? Así se debe ver. Y ahora para la siguiente vuelta vamos a hacer punto sobre punto. Es decir, ya no haremos ni aumento ni disminución. Solamente vamos a tejer punto sobre punto. Nos deben de salir 10 puntos bajos. Listos los puntos, vamos a realizar un punto deslizado y una cadenita y dejamos hebra un poquito larga para luego coser. Ahí cortamos y de estas orejitas pues haremos 2. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la corbatita. Voy a hacer un nudo deslizado de esta manera y voy a levantar 50 cadenas. Tú puedes hacer más o menos, esto va a depender del hilo que estés utilizando. Te recomiendo que vayas midiéndolo en el cuello de tu osito para ver qué tal le queda. De esta manera lo anudamos. Hacemos un lacito ahí. ¿Okay? Y ahí lo ajustamos. De esta manera. Vamos a ir midiéndolo para ver qué tal le queda a nuestro muñequito. Bien, ahora ya tenemos todas las piezas necesarias para empezar a unir. Vamos a empezar cerrando el agujerito que quedó en nuestro muñequito. Para eso vamos a tomar solamente las hebras externas, ¿ok? De esta manera
vamos a cerrarlas. Vas a tomar solamente las que se exponen hacia afuera. De esta manera vamos a crear un anillo mágico invertido y el acabado va a ser más limpio. Bien, de esta manera ahora vamos a tirar de la hebrita y como puedes ver ahí se cerró totalmente. Ahora vamos a meter nuestra aguja por ahí, por el centro, y vamos a perder el hilo que quedó. ¿Ok? Vamos a perderlo en el tejido, enrollándolo con el relleno sintético de adentro. De esta manera. Ahora vamos a empezar a coser el bracito al cuerpo, ¿ok? Lo puedes coser así hacia arriba, así como este yo lo cosí hacia arriba con los bracitos levantados, o también lo puedes coser de esta manera con los bracitos hacia abajo. Esta vez yo lo voy a coser con los bracitos hacia abajo, así como se muestra aquí, como el marroncito. Para eso vamos a tener que unir la pieza, ¿ok? Esta pieza no lleva relleno, va simplemente así, y voy a cerrar esta pieza tomando los puntos que se ven enfrente. Voy tomando los dos puntos de esta manera hasta que se cierre totalmente. ¿Ven? Con dos puntitos y ya cerré toda la pieza. Ahora vamos a coserla al cuerpo tomando un punto del cuerpo y un punto del bracito. De esta manera tomamos el punto del cuerpo, salimos y tomamos el punto del bracito. De esta manera. ¿Ven? Ahí cosemos de esta manera. Punto del bracito. Ahora sí, vamos a perder el hilo que sobró en el tejido de esta manera. Y vamos a repetir lo mismo para el otro bracito, ¿ok? Es exactamente igual. Bien, ahora vamos a tejer la orejita, ¿ok? Yo voy a cortar el sobrante del anillo mágico. Ustedes pueden unirlo si desean, pueden perderlo en el tejido, pero yo lo voy a cortar. ¿Sí? Voy a dejar ahí una hebra cortita. Ahora sí, voy a enhebrar el otro hilito en mi aguja. Y vamos a coserlo a la cabecita. ¿Sí? Vamos a ubicar el anillo mágico invertido. Vamos a dejar una fila. La fila de acá. Este es el anillo mágico invertido. Vamos a dejar esta fila y en la siguiente ahí voy a coser la orejita. ¿Ok?
ahí va a ir la orejita, ¿ven? De esta manera la voy a ubicar y la voy a asegurar con este alfiler para que no se vaya a mover. De esta manera, así, ¿ven? Ahora voy a utilizar, para asegurarlo súper bien, voy a utilizar otro alfiler. Ahí, voy a colocar. Y ahora sí voy a empezar a coser. Y voy a ver, dónde termina el hilito y ahí voy a ingresar la aguja. De esta manera ingreso y de atrás, desde aquí hacia adelante, voy a cruzar la aguja de esta manera y jalo para coser. ¿Ven? Voy a repetir lo mismo. Introduzco y salgo de esta manera. Donde me quedé, vuelvo a ingresar. Vuelvo a ingresar donde me quedé y salgo hacia arriba. ¿Sí? Nuevamente repetimos. Y voy a repetir lo mismo para la otra orejita. ¿Ok? Voy a repetir exactamente igual. Voy a perder el hilo que me sobró. ¿Sí? Y repetimos igual. Ahora vamos a empezar con el bordado de la carita. Voy a utilizar el hilo marrón y voy a contar 6 filas. Ahí. Desde el anillito. Vamos a contar 6 filas hacia abajo. Y voy a ingresar mi aguja. Voy a marcar con el alfiler. ¿Ok? Voy a ingresar con mi aguja desde la parte de atrás. Desde aquí. Y voy a salir por donde está marcado. Por ahí salgo. Tomo un puntito. ¿Ven? Tomo un puntito hacia abajo. Y me salto 4 puntos hacia la izquierda para hacer el otro ojito. ¿Ven? 1, 2, 3 y 4. Ahí en el cuarto vamos a salir. ¿Ven? Ya tenemos nuestro primer ojito. Ahora vamos a realizar lo mismo para el otro. Voy a ingresar hacia arriba y ahora voy a saltarme los puntos hasta salir a un costado del ojito. ¿Ven? De esta manera estoy a un puntito del ojo hacia la izquierda. Por ahí voy a salir. Y ahora voy a tomar 2 puntos. Nuevamente voy a salir por donde entré para marcar la trompita. ¿Ven? De esta manera. Ahí tenemos la trompita. Nuevamente vamos a repetir lo mismo, pero vamos a salir por el medio. De esta manera. ¿Ven? Tomando un puntito. Un punto hacia abajo. De esta manera. Ahora voy a ingresar por el medio de la naricita. Por aquí. ¿Ven? Aquí. Y voy a salir por donde ingresé al principio. ¿Ven? Jalo.
y ahí me sale la carita. Ahí ya la tenemos bordada. Voy a finalizar haciendo doble nudo para asegurar. No lo aprietes mucho para que no se te vaya a hundir la carita. Cortamos al ras y lo escondemos dentro del tejido. ¿Ven? De esta manera ya tenemos listo totalmente nuestro osito. Y está muy lindo ahí. Ahora vamos a agregar la corbatita. Yo lo agrego de esta manera. Voy a colocar al revés el osito. Y ahora sí voy a realizar el lacito. De esta manera. O un nudo. Así. Y hago el lacito. De esta manera. Se me dificulta un poco por mis uñas que están un poco largas. Pero ahí está. Ahí está. Ahí lo tenemos. Y lo sobrante vamos a cortarlo a ras, de esta manera, cortamos totalmente al ras y pues ya estaría listo nuestro osito. Solamente faltaría agregarle el rubor, los detalles del colorcito en el cuerpo, ¿sí? Para esto voy a utilizar un rubor, es este el que tengo, de la marca P&W. Voy a utilizar colorcito y con una brochita vamos a agregarle el color. Le agregamos ahí en las mejillas un poquito, ahí un poquito, mucho. Ahora también en las orejitas vamos a agregarle color ahí. Esto es a gusto, ya si desean lo agregan, si no lo pueden dejar como gusten. Yo le agregué también en las manitos, en las patitas. Ahí, ¿ven? Y bueno, de esta manera ya estaría listo tu osito. Espero que te haya gustado este tutorial. Por favor no olvides suscribirte y si lo realizas, recuerda que puedes etiquetarme en Instagram. Estoy como tejerela.p. ¿Ven? Así nos queda. Bueno, también lo realicé con otro tipo de hilo. Este me salió un poco extraño. Es con un hilo de algodón mercerizado. Y también lo hice con este que es Milk Cotton. ¿Sí? Y bueno, no olvides suscribirte al canal. Gracias por ver el video. Y nos estamos viendo en el próximo. Bye.